Hola, en esta oportunidad tengo un mensaje para ti. Pero antes, por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos y te invito a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra, que seas tú quien hable a través de tu palabra, que hables a través de tu Biblia y el mensaje que quieras para nosotros en esta oportunidad sea transmitido a través de ti, Padre. Gracias por todo, te imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarte una historia. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos. Este hombre ya estaba a punto de fallecer. Sabía que ya el día de sus días de su vida ya estaba terminando. Entonces él decidió hacer lo siguiente. Voy a convocar a mis hijos para mencionarles la herencia que tengo para ellos. Pero había algo especial. Había un diamante que tenía mucho valor. Y él dijo, voy a ponerles un desafío para que el ganador se quede con el diamante. Entonces los convocó a los 3 y les dijo, muy bien hijos, quiero que vayan por el mundo y en el transcurso de un año ustedes tienen que hacer obras de bondad y amor. Y la mayor obra de amor y bondad que ustedes hagan, van a venir, me la van a contar y a esa persona, a ese hijo mío, le entregaré este diamante. Entonces los hijos fueron tranquilos, dijeron, muy bien, sí, vamos. Salieron todos, pasó el año, unos viajaron por el mundo, otros hicieron viajes transcontinentales. La cosa es que después del año regresaron a casa de su padre. Su padre los reunió y pues les pidió que den el informe. Empezó con el hijo mayor. El hijo mayor dijo, bueno padre, mira, yo recibí un dinero de una persona que también ya se iba a morir, estaba así ya de edad muy avanzada, y él me dijo que por favor le haga llegar a su esposa. Pero ciertamente antes de que yo pudiera localizar a su esposa, que por alguna razón ellos se habían separado, esta persona murió. Padre, yo pude haberme quedado con el dinero, pero lo que hice fue buscar, gastar de mi dinero para poder viajar, contratar personas para que me ayuden a localizar a la esposa de este señor. Y no me quedé con el dinero. Dime, padre, si es que acaso ese no es un acto de bondad. Bueno, el padre le dijo, sí, si eres una persona honesta, es cierto, lo que tú has hecho es algo correcto. Muy bien. Fue a su segundo hijo. ¿Qué has hecho tú? Padre, yo me encontraba en una piscina y justamente había un niño que se metió y era el único que estaba allí. Si yo no hubiese llegado en aquel preciso momento, en aquella precisa hora, ese niño hubiera muerto. Entonces el padre dijo, muy bien, ¿y lo salvaste? Sí, lo salvé. Prácticamente, gracias a mí, tiene una segunda oportunidad. El padre dijo, sí, es un acto de valentía, es un acto de coraje. Miró a su tercer hijo y le dijo, ¿qué has hecho? Su hijo, el último, bueno, padre, la verdad es que yo no he hecho ningún acto grande o algo como mis hermanos están contando. Simplemente en una oportunidad estuve con una persona a la cual le guardé un fuerte rencor, padre, que incluso llegué a pensar que quería matarlo. Y él estaba un día en un acantilado, yo estaba con él. Solo era necesario que yo le diera un toquecito para que él terminara cayendo a un abismo. Pero no fue así. Lo rescaté. Si no hubiese hecho algo más, la verdad es que ese es el único acto que hice. No siento que haya sido algo grande o una gran cosa. Su padre lo miró y le dijo, lo que tú has hecho es realmente un acto de amor y bondad. Porque tú, sin importarte que fuera tu enemigo, una persona que despreciaras, te aventaste y le ayudaste y le salvaste la vida. La Biblia nos muestra en sus historias, a través de lo que escribieron los profetas, a través de lo que Dios quiso
que nosotros pudiéramos tener como parte de su palabra, una característica interesante para que nosotros entendamos cómo es el verdadero y el correcto amor. Nosotros muchas veces, especialmente en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, tenemos una sociedad que nos enseña y nos genera una competencia por vencer, por ser el mejor, un egocentrismo, ambiciones que muchas veces nos dan, especialmente a los jóvenes, en una época donde el mundo es tan competitivo, donde tienes que salir y para que puedas triunfar o para que puedas tener un éxito que según la sociedad en la cual tú vives te destaques y trasciendas, hay que ser competitivo, no debes preocuparte más que por ti mismo. Ese tipo de sociedad en el cual el enemigo ha tratado de influenciar y ha tratado de vender una cosa negativa para que los seres humanos en este mundo perdamos de vista actos de bondad, actos de amor. Existen algunas estadísticas que son bien preocupantes para el mundo en el cual nosotros vivimos. En el mundo se utilizan 5 billones de bolsas al año, bolsas de plástico. Según la Fundación Ellen MacArthur, menciona que en el año 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Aproximadamente el 99% de las aves habrán ingerido plástico. Datos escalofriantes, y si uno se pone a pensar, nosotros nos encontramos en una sociedad en la cual el consumismo hace que cada vez las cosas cambien y cambien y cambien constantemente. Hoy en día el celular que tú tienes para el próximo año va a tener mucho menos valor porque va a lanzarse un iPhone nuevo, un modelo de Samsung nuevo, más actualizado, y hasta la misma ropa, la ropa cada vez es producida para que sea lo más desechable posible, y esto genera una tendencia a generar más residuos, a que las cosas que nosotros usemos sean más desechables, descartables. Lo triste y lo frustrante se puede convertir cuando esto interviene en las experiencias de nuestra vida. Por ejemplo, cuando esto interviene en un principio que puede ser el amor. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde el amor es condicional. Lo que los medios de comunicación nos enseñan, lo que las películas, series, hasta incluso, o tal vez con mucho más fuerza, las telenovelas, es que justamente vendernos un amor desechable, un amor que es bajo condiciones, un amor que es meritorio, un amor donde la persona puede jurar hacia otra persona amor eterno, pero cuando hay una decepción, ese amor eterno que se juró en algún momento desaparece. Mas la Biblia, más el amor que Dios enseña para sus hijos, más el amor que Dios entregó por sus hijos, no tiene nada que ver con lo que el mundo nos enseña. Y a veces nos puede parecer algo irracional, porque tú puedes decir que entonces voy a seguir amando a una persona que me ha traicionado, que voy a seguir amando a esa persona que tanto daño me ha hecho. Pues queridos amigos, el amor de Dios sí nos enseña justamente eso, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a esas personas que nos hicieron tanto daño. Sí, el amor de Dios, el amor que nosotros encontramos en su palabra justamente nos enseña eso. Hay algo interesante cuando nosotros nos ponemos a mirar este deporte que es muy popular en el mundo, el fútbol, ¿no? Ese fútbol que a muchas personas atrapa y reúne a familias, podríamos decir, ¿no? Hay algo interesante que yo he podido percibir. Por ejemplo, cuando ocurre un clásico, ¿no? Generalmente están estos equipos españoles, el Barcelona y el Real Madrid. Cuando se enfrentan estos equipos, hay personas que el fanatismo las lleva a cometer actos realmente que nosotros deberíamos asombrarnos. Incluso tal vez nosotros, porque tú tienes tu equipo favorito, tú tienes el equipo que a ti te gusta. Muchas veces, cuando tenemos que enfrentarnos a ese equipo contrincante que siempre queremos que pierda, que siempre queremos que nuestro equipo sea el mejor, hasta podemos llegar al extremo de desear el mal hacia las otras personas. Y es por eso que la FIFA, la UEFA, ha desarrollado tantas sanciones y penalidades para que
las personas o los fanáticos de un equipo no tengan constantemente que atacar o no se excedan en el tema del ataque hacia los otros fanáticos o hacia los otros jugadores del equipo contrincante. Temas como el racismo, temas como el hostigamiento se han visto en este deporte, donde solamente es producto justamente de ese fanatismo que un grupo de personas llega a tener hacia un equipo de fútbol. Y cuidado, porque eso incluso puede estar tocando nuestros corazones. Y cuidado, porque eso solamente puede estar produciendo daño en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que aprender a saber que ese tipo de comportamientos no es acorde y mucho menos, y puede estar dañando actos de bondad y actos de amor que la palabra de Dios ha querido para nosotros. Hay una historia muy, muy interesante que seguramente tú la has escuchado y te voy a pedir que en esta oportunidad leas conmigo y repasemos. Es la historia del buen samaritano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, el capítulo 10. Vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 25 al 29. Miren, en Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 29, encontramos una historia interesante. Dice: entonces, un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús, miren, para probar a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 28 dice: le dijo Jesús: has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, miren, el intérprete todavía no se quedaba contento, quería algo más, ¿no? Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Es interesante cómo que las personas que se encuentran con Jesús al inicio de esta historia no tenían las intenciones más correctas, ¿no? Es más, ahí la Biblia, el relato bíblico dice que lo que querían era probar a Jesús. Incluso cuando Jesús le responde con otra pregunta, él le dice: no, pero a ver, ¿quién es entonces mi prójimo? Como una forma de tratar de justificarse a él mismo. La hermana Elena G. de White amplía un poco esto en el relato del deseado de todas las gentes, donde menciona lo siguiente: miren, esta cuestión provocada entre los judíos interminables disputas, refiriéndose a la pregunta ¿quién es mi prójimo? No tenían dudas en cuanto a los paganos y a los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad, a quienes debían considerar como prójimos? El sacerdote, el rabino, el anciano. Claramente lo que estaban tratando de hacer los judíos en aquel momento, especialmente este doctor de la ley, era tratar de buscar algo para que ellos pudieran condenar a Jesús. Pero Jesús no se quedó con eso, y no picó el palito, como podríamos decir en un término secular, un término criollo, sino que el relato continúa en el versículo 30. Dice: entonces Jesús respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía por ese camino. Al verlo, pasó por otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de ese lugar. Al verlo, pasó por el otro lado. Y acá viene lo interesante. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Vendó sus heridas y le echó aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Ahora, tenemos que comprender que entre los judíos y los samaritanos existía una rivalidad, así como en el fútbol, así como entre el Real Madrid y el Barcelona, así como Brasil y Chile, así como Perú y Chile,
así como Brasil y Argentina, ¿no? Esa rivalidad que existe, esa picardía que existe. Lo mismo pasaba acá. Sin embargo, entre los judíos y los samaritanos era una rivalidad que llegaba a que ni se podían ver, a que ni se podían mirar ni siquiera porque se despreciaban. Los judíos se había vuelto una nación que se creían ellos que solamente ellos eran el pueblo escogido y los demás, las demás personas alrededor los consideraban paganos, extranjeros que no eran merecedores de las bendiciones que ellos sí debían merecer. Jesús conocía esto. Por eso es que cuando Jesús empezó a responder lo que le estaba preguntando el doctor de la ley, él hizo algo interesante, lo contó a través de una historia, ¿no? Una historia donde mencionaba que había una persona que estaba yendo por un camino y se cruzó con unos ladrones. Pero es interesante, amigos, cómo es que pasaron dos personas, ¿no? Un sacerdote, pasó un levita. Un sacerdote y un levita eran personas que conocían bastante acerca de la historia, acerca del Dios de Israel, el Dios que nos muestra la Biblia. Ellos habían escuchado y sabían cuántas historias que Dios había mostrado su amor incondicional, que Dios se había preocupado por muchos años atrás de sus padres, de ellos. Pero lamentablemente estas personas, cuando miraron a este pobre desamparado, moribundo que fue asaltado, lo único que hicieron fue mirarlo y pasar de frente. En esta historia que Jesús muestra, rompe barreras, rompe esquemas completamente, porque vemos que quien se acerca era justamente una persona que estos judíos odiaban y despreciaban tanto. Y esta persona se acercó, dice el relato bíblico, cargó, lo puso en su cabalgadura, curó sus heridas y lo llevó a una posada, ¿no? Interesante, para que esta persona pueda descansar. Le pagó al dueño de la posada y le dijo, atiéndelo. Yo cuando regrese, si hay algún gasto adicional, yo lo pagaré. Este tipo de amor es el amor que nos muestra la Biblia. Es el amor que Dios quiere que hoy tú y yo conozcamos. No un amor condicional, no un amor por méritos, no. Es un amor genuino. Un amor que no ve barreras, no ve razas, no entiende de nacionalidades, de fanatismos. Es un amor que no ve de si es meritorio o no, si lo merece o no. Trasciende más allá. Ese amor es claramente dado para ti y para mí. Y también es voluntad de Dios que tú y yo lo tengamos para nuestros seres o las personas que están a nuestro alrededor. El relato bíblico continúa en el versículo 37. Miren lo que dice lo siguiente, la Biblia. El doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le había preguntado, ¿quién de estos es el prójimo? Y él responde, el que tuvo misericordia de él. Era tanta la rivalidad entre los judíos y los samaritanos que este doctor de la ley ni siquiera quería mencionar el nombre del samaritano, sino dijo el que tuvo misericordia de él. Esto mismo nosotros tenemos que entender que ha sido para ti, ha sido para mí, de la misma forma, es un llamado para que entendamos que existe un amor que va a romper actos de bondad, que van a romper cualquier tipo de fronteras. Hoy en día, como yo les mencionaba, el mundo nos va a querer encapsular, en hacer creer que lo más importante es preocuparnos uno mismo, velar por nuestro bienestar. Mas la palabra de Dios también nos enseña que tenemos que preocuparnos por nuestro prójimo. Y ese amor, la Biblia enseña que ese amor es el mismo amor que Jesús tuvo para ti y para mí. Jesús vino a este mundo para salvarnos. No le importó dejar su eternidad, no le importó dejar su divinidad. Él vino porque él sabía que la raza humana estaba moribunda a causa del pecado. Y Él vino para que tú y yo pudiéramos tener salvación. ¿Cuán fácil pudo para Él mostrar indiferencia como lo hizo el sacerdote, como lo hizo el levita? ¿Cuán fácil pudo para Jesús mostrarse de una forma
que no era su problema y dejar a la humanidad en su propia suerte a consecuencia de lo que ellos habían sembrado. Mas Jesús dejó todo eso para venir a ti, para venir a mí y salvarnos, y que tú y yo hoy tengamos la esperanza y la oportunidad de tener salvación. Ese es el amor que nos da la Biblia. Ese es el amor que tú y yo tenemos que conocer, que Cristo Jesús tiene para ti y para mí. Y tú te dirás, pero yo no tengo la capacidad de poder amar a alguien que me ha hecho daño. Yo no tengo la capacidad de poder amar a alguien que me ha lastimado, me ha defraudado. No vamos a tener esa capacidad hasta que nosotros no tengamos a Jesús en nuestros corazones. Quiero invitarte allí donde estás a que inclines tu rostro y hagas una oración conmigo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, hoy hemos visto una historia tan hermosa que rompe completamente los esquemas, que rompe completamente las barreras de lo que nosotros hemos podido tal vez haber aprendido de lo que es el amor. Un amor que no es condicional, un amor que no está sujeto a obras, a méritos que una persona puede hacer. Ese es el amor que proviene de ti. Ese es el amor por el cual tú fuiste motivado para venir y entregar tu vida para salvarnos. Ese amor tiene que ser cultivado en nuestros corazones. Ese amor tiene que estar dentro de nosotros para que nosotros podamos transmitir a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros prójimos, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú nos enseñas. Te pedimos que tú permitas cada día nosotros, a través de ese acercamiento a ti, podamos tener, conocer y practicar ese amor. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.